Ella contó su versión. Ahora, escucha la mía. Soy Hades, rey de lo que todos temen, guardián de los que ya no tienen voz. Yo no elegí este trono, me lo impusieron. Mientras mis hermanos bebían néctar en el Olimpo, mientras el sol brillaba sobre los campos, yo hablaba con fantasmas. Y entonces la vi. Él no buscaba belleza, no buscaba luz, buscaba alivio. Un respiro en medio de siglos de silencio. Desde lo más profundo del inframundo, Hades observaba. No con deseo, con necesidad. Porque incluso los dioses, cuando están solos demasiado tiempo, olvidan que existen. Entonces la vio. Ella reía, no como ríen los humanos. Reía como si el mundo jamás hubiera conocido el dolor. Y cada uno de sus pasos era una nota en una melodía que yo nunca había escuchado. Era Perséfone, la primavera con forma de mujer, hija de Deméter, alma hecha de brotes y luz. Y él se quebró. No fue pasión, fue un desgarro. En ella vio la vida que a él le fue negada. Vio lo imposible y lo quiso. Pero los dioses no aman como los mortales. No saben pedir. No saben esperar. La tierra se abrió no por rabia, sino por impulso. El abismo la llamó y él subió. No como conquistador, sino como náufrago aferrado a un faro. La tomó. No con violencia, sino con urgencia. Como quien recoge una flor antes de que se marchite. Como quien intenta salvar algo que nunca le perteneció. Ella gritó. Y el mundo tembló. Él no dijo nada, porque no sabía cómo explicar ese vacío. Esa eternidad donde nunca nadie lo había elegido. Lo que arrancó no fue una flor, fue esperanza, fue compañía. Fue su única oportunidad de no seguir siendo sombra. Y mientras el suelo se cerraba, sellando el rapto, también selló su destino. Porque desde ese instante, el rey del silencio ya no estaba solo. El inframundo no gritó al recibirla. No hubo relámpagos, ni fuego. Solo un silencio más espeso que nunca. Uno que incluso Hades sintió clavarse como aguja en el pecho. Ella cayó entre sombras, y él, por primera vez en milenios, no supo qué hacer. No la encadenó, no la encerró. Le ofreció un trono, y ella lo miró como si fuera una celda. Perséfone no habló al principio, solo lo miraba con rabia. Una rabia que ardía más que cualquier fuego del Tártaro. Le temía, lo odiaba, y en el fondo no lo entendía, y él tampoco a ella. Porque Hades no sabía amar, solo sabía guardar. Intentó darle todo lo que tenía, silencio, eternidad, poder. Pero ella quería lo que él no podía ofrecer, el sol, el viento, el canto de los ríos. Él la observaba llorar en silencio. Cada lágrima era un filo en su pecho, pero no podía soltarla, porque soltarla era regresar al vacío. Perséfone gritó, rompió jarrones, maldecía su nombre con una furia que hacía temblar hasta las estatuas. Y él callaba, no por indiferencia, sino por miedo. Miedo a que, si hablaba, la perdería. Los días pasaron como siglos, y cada mirada suya era un juicio, cada silencio, una herida. Hades entendió entonces que no basta con tener a alguien cerca, si no te elige. Y ese era el precio del abismo. Haber traído una flor a la oscuridad y verla marchitar poco a poco, porque incluso los dioses, cuando aman desde el vacío, se convierten en cárceles con forma de trono. Al principio, ella solo miraba el suelo, caminaba como quien no quiere dejar huella. Sus manos temblaban, sus ojos evitaban las sombras, pero el tiempo en el inframundo no perdona ni deja intacto, y lo que no se rompe, se endurece. Perséfone dejó de llorar, no porque el dolor se fuera, sino porque aprendió a domarlo, a usarlo. Hades la veía en silencio, cada día, cada gesto, y notaba cómo, poco a poco, ya no era la misma. Primero levantó la cabeza, después comenzó a caminar con firmeza. Sus pasos, antes suaves, ahora resonaban con eco. Y un día, sin que él lo esperara, lo miró, no con miedo, sino con fuego. Si este es mi destino, lo moldearé con mis manos. Fue la primera vez que él sintió algo parecido al miedo, no por ella, sino por sí mismo,
porque entendió que podía perderla incluso teniéndola cerca. Ya no era una flor arrancada, era raíz firme, hoja afilada, corona viva. Ya no le temía al trono. Lo reclamaba, y Hades, el dios inmóvil, comenzó a temblar por dentro. La vio hablar con los muertos, caminar entre sombras como si fueran suyas, reír a veces, gritar otras, pero ya no era una prisionera. Era reina, no porque él se lo diera, sino porque ella lo eligió, no a él, a sí misma. Y en ese momento, el abismo dejó de devorarla y comenzó a obedecerla. El Olimpo habló, los cielos temblaron. Hermes descendió veloz como rayo, con un mensaje en la boca y prisa en los pies. ¡Devuélvela! Era una orden, no una súplica, y Hades lo supo. El mundo no podía vivir sin Perséfone, pero el inframundo tampoco. Por fuera no protestó. Asintió en silencio. Por dentro, algo se deshacía. No quiso cadenas, no quiso súplicas, solo una cosa, que no la olvidara. Y entonces, la fruta, una granada roja como la sangre que los dioses no tienen. Un símbolo, una elección. Hades no la obligó, la ofreció. En su palma abierta temblaba la última oportunidad de pertenecerle, aunque fuera por fragmentos. Ella me miró. Y en ese instante, el silencio fue más profundo que nunca. Ella sabía lo que significaba. Cada semilla una atadura, cada mordisco un regreso. Pero no apartó la mano, ni cerró los ojos. Eligió el abismo con los ojos abiertos. Comió 1, 2, 3, 7 semillas. No por debilidad, sino por decisión. Porque aunque el mundo la esperaba, una parte de ella ya pertenecía al abismo. Y él, que nunca tuvo nada que pudiera llamar suyo, sintió por primera vez lo que era el eco de una elección compartida. No fue un truco, fue un pacto, silencioso, inquebrantable. El ciclo no nació de castigo, nació del deseo y de la renuncia. El mito fue contado 1000 veces, pero nunca por él. Los dioses lo señalaron, los mortales lo maldijeron, y la historia lo nombró como el villano, secuestrador, ladrón, monstruo. Pero nadie preguntó qué hay en el corazón de quien reina en la sombra. Nadie escuchó al dios que guardó los ecos del mundo, que abrazó lo que los demás no quisieron mirar. Hades no pidió perdón. No porque no sintiera culpa, sino porque entendió que su verdad no cabía en la lengua de los hombres. Él no fue la muerte, fue el guardián del fin, el que da sentido al último paso, el que recibió a todos sin distinción. Y cuando Perséfone cruzó sus puertas, el abismo tembló, porque por primera vez, algo parecido a la vida entraba en él. Ella eligió contar su historia, y tenía derecho, pero yo también. Porque mientras ella aprendía a reinar en la sombra, yo aprendía lo que era tener un alma cerca. El mundo no lo entenderá, y está bien, pero que quede claro, no fui un monstruo, ni un héroe. Fui un dios que amó con hambre y gobernó en silencio. Soy Hades, y ella decidió quedarse. Bienvenidos a mis dominios.